Entonces, si están de acuerdo, comenzamos presentando a las tres personas que nos honran de su presencia y quienes van a compartir la palabra en esta mesa. Voy a empezar presentando al doctor Daniel Quilaqueo Rapimán, eh, quien es doctor en Sociología en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, Francia. El doctor Daniel, que además es un querido amigo, una persona con la que hemos compartido muchas experiencias en el campo de la interculturalidad, la educación, las epistemologías de los pueblos originarios, desarrolla desde hace bastante tiempo importantes líneas de investigación sobre la epistemología de la educación y saberes indígenas, sobre educación e interculturalidad, sobre educación, sociedad y cultura del medio escolar e indígena. Él trabaja como profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco en Chile y bueno, es director del programa de doctorado en educación de esta misma universidad. Bueno, se ha desempeñado en docencia de pregrado, en las asignaturas de Sociología de la Educación e Investigación Educativa. Ha sido director de varios proyectos de investigación, entre los cuales recuerdo la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Economía, el Núcleo Milenio sobre Educación e Interculturalidad. Ha creado el Centro de Investigación en Educación en Contexto Indígena e Intercultural, CIESI, de la Universidad Católica. Ha desarrollado muchísimos otros proyectos Fondesit como investigador responsable y también como co-investigador. Bueno, ha sido miembro de grupos de estudio de sociología y de educación del programa Fondesit y CONICIT. Y bueno, y como ya hemos mencionado, sus investigaciones se relacionan con saberes educativos indígenas, saber escolar, educación intercultural, prejuicio y discriminación en las relaciones interétnicas e interculturales entre las sociedades indígenas y no indígenas. También el doctor Quilaqueo es miembro de la Red Interuniversitaria de Educación Interculturalidad, la RIEDI, también de otras redes importantes en Francia, en Canadá. Ha sido profesor invitado en la Universidad Iberoamericana de México, miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, bueno, y muchas otras cosas que ahorita no voy a retomar. Tiene hartas publicaciones que varias y varios de nosotros hemos leído y estudiado, porque pues Daniel es un referente en Latinoamérica en estos temas. Entonces, bueno, ese es nuestro primer invitado, uno de los tres invitados. Doy la bienvenida también a Esteban Rodríguez Bustos, que viene corriendo porque tuvo un tema de trabajo, pero ya está con nosotros. Y entonces le cedo la palabra porque Esteban va a presentar a otro de nuestros invitados, que es el doctor Gervasio. Y después cederemos la palabra a Alexandre, que va a presentar al doctor Bruno Caingán. Y después de estas tres presentaciones vamos a explicar la dinámica del conversatorio. Adelante, Esteban. Muy buena tarde a todas, a todos, a todes. Creo que es un gusto podernos encontrar a nivel internacional, pues después de que ganó México 2-0, hay que decirlo, dentro de este ambiente comercial, eh, neoliberal, carísimo, el mundial no es para los pobres, y dentro de una serie de conflictos y luchas sociales que se han manifestado en México, ¿no? Creo que es importante también connotar esta parte importante. Pues sí, México ganó 2-0. Y por otro lado, pues el gran gusto de estar aquí recibiendo al doctor Gervasio Montero Gutenberg, uno de nuestras, pues orgullosamente podríamos decir, a nivel nacional más fuertes también en el entorno
de su especialidad, la lingüística, la lengua. Y él es Icot, él es originario de los Icots, del pueblo Icot, hablante de la lengua ombeyés de San Mateo del Mar. Es doctor en pedagogía por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia postdoctoral en lengua y educación intercultural en la Universidad Federal de Goiás, en Brasil. Principales líneas de investigación: la antropología cultural y educación indígena, la variación dialectal en educación, la enseñanza de lenguas originarias como primera y segunda lengua, formación de docentes indígenas en contextos plurilingües, y es miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1. Actualmente acaba de asumir un cargo muy importante para la universidad, la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Él acaba de ser nombrado subdirector académico de la escuela y impulsando la visibilización y una educación intercultural con base en la lengua originaria de las 16 lenguas que se hablan en Oaxaca y de las 8 regiones que están en el estado. Creo que ahí tiene una tarea muy importante para formar docentes, formadores de la población. Y creo que pues es más que el orgullo de decir que es también un gran amigo de muchos de nosotros. Bienvenido, doctor Gervasio Montero Gutenberg. Pues bueno, muchas gracias, Esteban. Un saludo a todos y todas. Buenas tardes, buenas noches acá, que se empieza en Brasil. Voy entonces a presentar un gran amigo, un colega y también una persona muy actuante, un docente muy referente para nosotros acá en Brasil. Y pues aprovecho también para saludar a Daniel y Gervasio, ¿no? Que nos conocemos hace tiempo también, ¿no? Es un gran gusto tener a ustedes acá. Agradecer mucho, ¿no? A Stefano y a Esteban, pues que tuvieron entonces el ánimo, ¿no? Y la posibilidad de organizar este momento para nosotros, ¿no? Como estaba comentando antes en portugués y ahora sigo un poquito en mi portuñol. Nosotros todos y todas, pues, imagino que haga personas que están conociendo el grupo ahora, pero hacemos parte entonces de un grupo de trabajo permanente, ¿no? Que tiene como eje la interculturalidad crítica y que busca como conectar, pues hacer un entrelazamiento de distintas experiencias, acciones, proyectos y perspectivas en nuestra Latinoamérica, ¿no? Nosotros estamos como ubicados en la Asociación Latinoamericana de Antropología y pues tenemos ya una actuación de mucho tiempo y en los últimos 2 años estamos como nuestras acciones tienen que ver mucho con la organización, entonces, de estos conversatorios, ¿no? De algunas publicaciones, pero sobre todo de la organización de algunos conversatorios, pues que nos tocan mucho, ¿no? Que tienen que ver con justamente años de trabajo, de temas desarrollados colectivamente por nosotros, ¿no? Por todos y todas que hacen parte del grupo, desde sus países, desde sus territorios. Y hoy entonces nos da muchísimo gusto, ¿no? De tener entonces un conversatorio con el tema políticas interculturales, pedagogías decoloniales y nuevas bases epistemológicas para reflexionar sobre otras matrices epistemológicas y la articulación de conocimientos pluriepistêmicos para una verdadera democratización de las instituciones de educación. Pues el tema es algo que nos toca mucho en el grupo y recibir entonces pues tres grandes referentes en Latinoamérica, en distintos países, ¿no? El doctor Daniel, el doctor Gervasio y el doctor Bruno, es un gran honor para nosotros en realidad.
Por lo tanto, agradezco mucho a los conferencistas y a los coordinadores, ¿no? Que mismo en torno del mundial, ¿no? Y tomaron su tiempo para este importante momento. Aprovecho para invitar también, ¿no? A todos y a todas que están conociendo este grupo ahora, ¿no? Pues se desean pues dejar sus contactos para que reciban las invitaciones de las próximas reuniones, pues va a ser un placer para nosotros también. Y entonces presento a mi amigo, el doctor Bruno Caingang, ¿no? Eh, el doctor Bruno Caingang es profesor, es docente de la Facultad de Educación de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, donde integra el Departamento de Estudios Especializados y el programa de posgrado en Educación. Participa activamente de pues, muchos proyectos, grupos pues, en el campo de la educación, de la interculturalidad crítica y activamente en el grupo de investigación PEABIRU, Educación Ameríndia e Interculturalidad, vinculado al CNPq, no, na Agência de Fomento da Pós-Graduação acá em Brasil. Grupo que es dedicado al estudio y al fortalecimiento de las relaciones interculturales y de los conocimientos indígenas. Asimismo, es también coordinador del programa Saberes Indígenas en la Escuela del núcleo de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, que es un proyecto muy importante, pues muy destacado acá en las políticas interculturales de Brasil y del curso intercultural indígena de la Facultad de Educación, pues también otra acción, otro proyecto, pues ya con tiempo acá en Brasil, pues que tiene muchos éxitos y es pues muy importante para los desarrollos que tenemos acá en el país, desarrollando acciones de formación, investigación y extensión comprometidas con la valorización de los conocimientos indígenas y para la construcción de una educación intercultural crítica, ¿no? El doctor Bruno, como les dije, pues es muy importante reforzar, es un gran referente para nosotros, pues es una persona que tiene una actuación de pues largo tiempo, ¿no? Y pues en todo el proceso acá en Brasil de desarrollo de las políticas interculturales, de consolidación de proyectos, de políticas, de experiencias en distintos estados, territorios, el doctor Bruno es una persona siempre muy presente, ¿no? Y su trabajo, su reflexión, su tesis pues sus libros son siempre referencias muy importantes para nosotros, así como es acá para donde yo actúo, ¿no? Desde el Instituto Tacna acá en Goiânia. Assim que Bruno é uma grande honra, é um grande prazer ter você aqui, tá bom? Pues Stefano le paso la palabra entonces. Y muchas gracias por la presentación y bueno, nuestro colega Esteban se va a encargar de explicar la dinámica de la mesa y de lanzar, digamos, unas preguntas iniciales que para, digamos, dinamizar un poco la conversación, aunque sabemos que nuestros tres conferencistas no necesitan de ninguna pregunta porque son temas que ellos trabajan de manera importante. Adelante, Tocayo. Muchísimas gracias, tocayo Estefano. Pues sí, nuevamente aquí compartiendo este espacio, este momento, pues la conversación es con base en experiencias y reflexiones de su amplia trayectoria investigadora. En este sentido, pues las problematizaciones de las instituciones educativas, los modelos que ustedes han trabajado, los centros de interculturalidad crítica en los cuales también han fortalecido a partir de sus aportes, pues nos va a dar la pauta para que cada uno de ustedes tenga 20 minutos para compartirnos, para comentarnos, para empezar este diálogo entre los tres
Y con la comunidad también invitamos a todos los que estamos conectados a tomar nota y a poder participar de comentarios o preguntas que mucho van a enriquecer este proceso. Entonces, son 20 minutos para cada uno de los ponentes y posteriormente empezaremos un serial de preguntas aunadas a las que los que nos acompañan en esta tarde también puedan extender comentarios y preguntas y podérselas hacer a los participantes. ¿Sí? Entonces, sin más por el momento, pues sí le cedería ya la palabra a Estefano para iniciar el momento de compartencia del diálogo compartido. Adelante. Bueno, sí, excelente. Entonces ya comenzamos. Creo que el orden que habíamos señalado es que comenzamos con el doctor Gervasio, continuamos con el doctor Daniel y cerramos esta primera parte con el doctor Bruno. Entonces, adelante. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es un espacio justamente para compartir varias cuestiones, ¿no? A partir de estas temáticas que nos deja muchos elementos que pensar, ¿no? En diferentes ámbitos, digamos. Cuando hablamos de interculturalidad, bueno, desde esta cuestión, desde donde estamos trabajando, al menos en este campo, un lado educativo primeramente, pero después en estas otras cuestiones dentro del mismo proceso escolar, tiene varias vertientes, ¿no? En el sentido de cómo lo estamos pensando. Eh, lo que hemos hecho nosotros o donde hemos proyectado, voy a partir de esta perspectiva primeramente, es cómo lo estamos entendiendo, por un lado, en el sentido de las culturas propias, ¿no? Y como sabrán ustedes, Oaxaca es un estado muy diverso, cultural y lingüísticamente. Entonces, pero dentro de nuestro contexto, que es el lugar donde yo estoy colaborando o trabajando, que es la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, pues es una institución que se dedica o se enfoca a la formación de indígenas docentes, le denominamos nosotros. Es decir, que primeramente ellos se reconozcan los jóvenes como indígenas o como perteneciente a un pueblo originario y posteriormente está aunado al proceso formativo ahora como docentes, ¿no? En estas dos perspectivas. Entonces eso nos lleva a nosotros a analizar con ellos y a reflexionar muchas de estas cuestiones. Es decir, ¿cómo podríamos entender o más bien interpretar esta concepción de la interculturalidad, por un lado, ¿no? Dentro de los procesos que viven cada una de los pueblos, hablando en estos términos primeramente educativos y luego rebasar a otros ámbitos, es decir, ya un poco más comunitario, o si lo queremos ver desde el ámbito un poco más antropológico, y cómo va a ir como visualizando estas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos y tenemos la gran ventaja en la institución es que los jóvenes con los que estudiamos, igual que pasa en otros contextos, eh, como en el mismo núcleo Taquinajaki, ¿no? Ahí con los compañeros en Brasil, pues son hablantes los jóvenes, ¿no? O los profesores, en ese sentido. Entonces, esa es una gran ventaja para nosotros en términos de la reflexión que hacemos, porque pues desde ahí parten muchas de estas cuestiones, ¿no? De entender muchos de estos elementos desde la... Entonces, vamos encontrando como... eh, perdón por el ruido un poco, estoy en una ciber, ¿no? Así que por las lluvias ahorita que nos está azotando por aquí en Oaxaca. Entonces, eh, estas cuestiones nos lleva a esta reflexión. Y entonces hemos visualizado que desde las propias lenguas, la cuestión de entender estos fenómenos, en esta cuestión hablamos de la educación intercultural o la interculturalidad misma, pues hay muchas connotaciones, ¿no? En esta interpretación que podemos nosotros tener desde las propias palabras. Entonces, muchos de los chicos dicen, pues no hay como tal, ¿no? En esta interpretación pero sí hay varias cuestiones de cómo lo vamos a entender, digamos, o de cómo lo vamos a aterrizar. Y está aunado
porque va muy, muy de la mano a esta concepción o connotación de lo que hemos denominado nosotros escuela, o lo que hemos denominado como estudiante, o lo que estamos pensando como maestro o como docente, ¿no? En ese sentido. Entonces, algo que hemos de resaltar es que, por ejemplo, en muchas de las lenguas, y esto pasa en muchos lados, y esto un poco lo relacioné cuando en la estancia ahí con los chicos de la Universidad Federal de Goiás, eh, es que para hacer referencia, por ejemplo, a estudiantes, decimos nosotros que el estudiante no es el que asimila directamente o es el que recibe la educación, sino que es el que se enseña a sí mismo, ¿no? Entonces, en el Ombeídas decimos Nequiachai, y ese ahí al final es un reflexivo, ¿no? Que hace que el estudiante es el que se enseña a sí mismo, ¿no? O ese es un indicador, una partícula que para nosotros es estudiante. Y así pasa con las diferentes lenguas, como el zapoteco, el ayuco, el mije, el triqui, el amuzgo, el chatín, el chinanteco, ¿no? Muchas de estas lenguas los relacionan de esa manera. Entonces, elementos así es como lo que nos van dando como una mirada de cómo entender toda esta complejidad dentro del campo educativo, ¿no? Entonces, viene algo importante todavía cuando hacemos referencia a la palabra escuela, ¿no? Entonces, resulta que no hay tampoco, ¿no? Sabemos la historia también de la escuela como institución, como un aparato ideológico del Estado, y eso es muy interesante. Pero las lenguas también entienden o tienen esta forma también de denominar a su propia escuela, entre comillas, que ellos los denominamos como la casa del saber, por ejemplo, ¿no? Ni aquí a Gerano, ni aquí a yo, así mucho. Entonces, en ese sentido, refleja una de estas cuestiones interesantes de cómo podemos ir nosotros entendiendo estos fenómenos y de esta manera acercarnos a esta cuestión de cómo ahora entonces hablar de esta cuestión de la interculturalidad crítica y no quedarnos en esta cuestión funcional nada más, o esta cuestión del asistencialismo nada más en términos de cómo abordar esta cuestión educativa con los pueblos indígenas o con los hablantes de las diferentes lenguas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy, muy importante para nosotros, y de ahí deriva entonces que se impulse en esta medida dentro de la educación superior, en este caso, desde donde estamos abordando, y cómo justamente luego establecer estos vínculos para ir aterrizando en el ámbito, ya en el nivel, como denominamos en México, a nivel básico, ¿no? Es decir, con niños desde el nivel inicial, preescolar, primaria y hasta secundaria, digamos, ¿no? En términos de cómo abordar estas cuestiones dentro del ámbito de la enseñanza o el fortalecimiento de las lenguas indígenas, en ese sentido. Y esto va a venir a colación también cuando nosotros hacemos referencia en esta cuestión de cómo poder ir a hacer alianzas y de cómo ir trabajando estos elementos en términos de cómo aterrizar para esta cuestión de que los jóvenes y los niños puedan ir fortaleciendo esta cuestión identitaria, porque lo que nos estamos enfrentando ahora, decimos nosotros, eh, si bien entendemos que hay un sincretismo, así como hay un sincretismo religioso y hay sincretismo en diferentes ámbitos, en las lenguas originarias está pasando fenómenos muy interesantes, ¿no? En términos de cómo se va usando, de cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, decimos, o lo que estamos visualizando nosotros, es que a veces ahora los chicos son hablantes de la lengua como tal, como primera lengua, sin embargo, ya se está perdiendo como la noción cultural o lo que hay atrás de estas cuestiones, ¿no? Y eso nos parece interesante, ¿no? Entonces, alguien se preguntaría o nos preguntamos nosotros, ¿por qué si los chicos o los estudiantes tienen la lengua como primera lengua o como su lengua materna? Sin embargo, cuando llega en esta parte cultural,
se pierde o se deja de entender esta cuestión cultural, ¿no? Es decir, lo que yo le he denominado ahora eh, es la lengua por la lengua misma, en ese sentido. Es decir, están desarrollando la lengua sí, pero están dejando de lado esta parte cultural. Pongo un ejemplo con los chicos y COTS. Por decir algo, en el OMBEIES tenemos eh, clasificadores numéricos, ¿no? Para contar hasta el número 3. Entonces, esto depende de la forma del objeto que se cuenta. Pero los chicos ya lo cuentan ahora indistintamente, ¿no? Entonces, saben contar, o sea, hay una apropiación lingüística. Sin embargo, en ese sentido, la parte cultural se está dejando de lado, ¿no? Es decir, ya no hay diferencia, o ellos no entienden la diferencia en ese sentido, ¿no? De cómo contar y hacer esta relación lengua-cultura. Se están quedando nada más con la lengua y están dejando de lado la parte cultural, ¿no? Entonces, y pasa mucho este fenómeno con varios casos, ¿no? Y esto tiene que ver con un fenómeno también de la migración, es decir, los chicos ya no están desarrollándose o no están creciendo en el entorno cultural propio o dentro de los pueblos, sino que muchos de ellos son hijos de migrantes, por ejemplo. Entonces, sus padres le transmiten la lengua, pero ya no hay esa transmisión cultural social por otro lado, que es decir, eso se vive muchas de esas cuestiones dentro del mismo ámbito comunitario, ¿no? Entonces, se está dejando mucho de lado eso y esto es un punto fundamental cuando estamos hablando nosotros de este proceso de cómo retomar estos elementos culturales ahora en una institución, ¿no? Máxime cuando estamos hablando a nivel, a nivel superior en este sentido. Entonces, eso nos lleva a pensar en muchas de estas cuestiones y de cómo vamos a ir promoviendo estos elementos a nivel más genérico, ¿no? Y eso es, me parece, un punto muy importante. Gracias, Gervasio, por esta primera parte de tu intervención en la que pones el dedo en la enorme complejidad que atraviesa el campo de la interculturalidad, de la educación, en particular todo este tema de la lengua, de la relación con la cultura, del sincretismo, de las transformaciones que están viviendo los territorios indígenas. Bueno, tú hablas de Oaxaca, pero muy probablemente en diferentes contextos de América Latina, ¿no? Entonces creo que este primer planteamiento que haces es súper interesante y nos permite empezar, digamos, a dar cuenta de la complejidad de la temática, ¿no? Y bueno, para continuar con esta reflexión, ahora sí pasamos la palabra al doctor Daniel Quilaqueo desde Chile. Adelante, Daniel, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, Estefano. Muy buenas tardes a todos y todas. Eh, yo quiero hablar en relación a los conocimientos educativos mapuches de las distintas territorialidades, con sus diferencias, ¿no es cierto?, tanto en Chile como de Argentina. Entonces, mi estudio se enfoca principalmente a los saberes y conocimientos educativos indígenas, ¿ya? En general, he trabajado a otros grupos indígenas también, pero en particular a los grupos, los diferentes territorios mapuches. Eh, el tema de la educación indígena o la educación mapuche en este caso es un tema desconocido. Primero se desconocen los saberes educativos y después los objetivos, los métodos que esto implica, ¿no es cierto? Entonces, mi esfuerzo ha sido dar a conocer, buscar esos conocimientos que todavía es posible recuperar, digamos, retomar desde las personas más antiguas. Un trabajo más de 25 años sobre esto para poder tener una base epistemológica consistente, ¿no es cierto? Para explicar los modelos educativos o los modelos pedagógicos, entre comillas, ¿no?
eh, que existen para la formación de niños y jóvenes en el contexto mapuche. Eh, es importante, yo creo, hacer la diferencia entre el tema intercultural o la interculturalidad en educación, porque es tramposo, dicen los mapuches, ¿no? Porque es también ese epistemicidio, porque no reconoce eso. Es algo que llega desde afuera, que no responde a lo que ellos conocen como interculturalidad, de relacionalidad con el otro desde la conquista española y después con la población chilena y actualmente, ¿no es cierto? Hay una interculturalidad relacional, funcional al sistema mapuche para su supervivencia de las personas mapuches. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque esto lleva a el resultado de esta interculturalidad, ¿no es cierto? Trae violencia epistémica y trae discriminación y trae racismo. Entonces, eso es lo que nosotros contratamos y lo que los testimonios nos muestran. Eh, la interculturalidad para ellos hoy día, para el caso educativo mapuche, nosotros la hemos definido como doble racionalidad educativa. Esta doble racionalidad educativa significa que los mapuches tienen una educación propia y la educación escolar. Pero es predominante la educación escolar, puesto que todos los padres de familia actuales son todos escolarizados, son profesionales, son escolarizados. Entonces, el conocimiento educativo mapuche es un conocimiento heredado parcialmente, diríamos, muchas veces traducido al castellano para enseñar a los hijos. Ese es el escenario en el cual nos encontramos para hacer nuestra investigación. El puente que hemos encontrado para esto, es lo que se conoce como diálogo de saberes. Hacer dialogar los saberes que poseen los padres de familia, que poseen los mapuches en general, ¿no es cierto?, desde sus distintas territorialidades. Entonces, hay epístemes propias de cada territorio y desde el punto de vista territorial, cultural, geográfico, ¿no es cierto?, para el caso argentino y para el caso chileno. En el caso argentino tenemos de la gente de la provincia de Buenos Aires de la Patagonia. En el caso mapuche tenemos la gente del norte, del sur y del centro y de la cordillera. Entonces, son comunidades que tienen la educación propia del territorio, ¿no es cierto? Esa educación es la que hace a- a- dialoga con la educación escolar. Y esto es por el efecto de la colonización. Entonces, el tema cuando hablamos de descolonizar el conocimiento indígena nuestro, desgraciadamente, está colonizado por esta fuerza que aparece hoy día, diríamos, con este concepto de interculturalidad funcional y de violencia epistémica que trae desde el medio escolar, porque la interculturalidad educación intercultural está impuesta desde el Ministerio de Educación, con un programa especial para poblaciones mapuches. Entonces, este es un escenario que a nosotros eh, lo sentimos muy de cerca y que se diferencia mucho de otros contextos indígenas donde la base es la lengua y se habla del bilingüismo o problemas lingüísticos, qué sé yo. Acá el problema principalmente es de ese pensamiento que se ha construido, ese doble pensamiento educativo que incluye un pensamiento económico, un pensamiento social, político, relacionado con el dominador. Entonces, que incluye aspectos religiosos, digamos, también, de instituciones religiosas. Entonces, esa interculturalidad es que cuestiona todo esto que nosotros trabajamos. Y
y todos los intentos de incorporar eh, conocimiento epístemes mapuche, educativas mapuche, a los programas escolares son todos eh, absorbidos, digamos, desde la violencia epistémica, porque se buscan incorporarlos desde modelos, desde pedagogía, ¿no es cierto?, dominantes. Entonces, es un primer paso. Ahora, los conocimientos educativos mapuche, en este caso, están fundamentados en el principio de persona, naturaleza, territorio, espiritualidad. Es, ese principio, ¿no es cierto?, es casi común con todos los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces, la persona está en paralelo con la naturaleza del territorio. Y el razonamiento viene, la racionalidad incluye, educativa, incluye la parte espiritual, es decir, aquello que es subjetivo, intersubjetivo entre las distintas familias, entre las distintas comunidades, las distintas territoriales. Y aquí es muy importante el pasado, es decir, la memoria social. La memoria social es una memoria colectiva parcializada para las distintas territorialidades de acuerdo a la experiencia de dominación colonial. Entonces, territorio argentino, territorio chileno, encontramos en el territorio argentino familias que emigraron después de la guerra a Argentina e inversamente desde la Argentina a Chile. Entonces, encontramos esa fuente de conocimiento histórico, ¿no es cierto?, de cómo, yo estoy hablando de un proceso de 40, 50 años que se produjo esto desde 1883 en adelante, ¿no es cierto?, de 1810 a 1883. Y esa es una etapa de colonización del Estado chileno. Y después hay la otra etapa es la dispersión de las distintas familias y comunidades mapuche, tanto a Argentina como a Chile. Entonces, en ese sentido, el tema de la educación eh, quedó, diríamos, por problemas de acuerdo a los testimonios, por problemas de subsistencia a la vida económica, porque se transformaron en poblaciones nómadas, ¿no es cierto?, buscando espacios donde asentarse. Entonces, en ese periodo hubo mucha pérdida del conocimiento educativo y de distintos conocimientos entonces, esos son relatos y la mayoría de las personas recurrió a lo que el Estado le ofrecía para sobrevivir. Es decir, una única forma en Chile, en el caso chileno, fue la educación escolar. Y esta educación escolar fue en internados, ¿no es cierto? En internados que obligaron a los padres de familia, llevaron a sus hijos al internado a encerrarlo un año y en algunos casos 4 o 5 años y después se volvían a la comunidad, pero se preparaban para que salieran como mano de obra a, a- a la- al medio urbano o en el medio eh, agrícola, ¿no? Que se instalaba en la región. Entonces, ese proceso es un proceso que lleva a la pérdida de esta reunión familiar y de, estos, de esta pedagogía propia que tenía la población, generalmente todas las comunidades mapuches, con bases comunes. Nosotros hemos reconstruido eso en base a testimonio. Tenemos una base epistemológica fuerte en relación a distintas formas de construir conocimiento y relacionadas con métodos, ¿no es cierto?, con principios, con formas de hacer muy precisas. Entonces, esto muestra que hay todavía posibilidad desde el punto de vista de conocimiento, llegar a reconstruir, llegar a ofrecer al medio escolar alternativas diferentes, alternativas propias para poder incorporar. Y no hacer lo que hace el Estado, impone
En el caso chileno se ha impuesto un curso de lengua y cultura mapuche pues, eh, con, con el programa de educación intercultural bilingüe. Es un programa que desde los años 90 del siglo pasado se ha ido incorporando para escuelas con población indígena y en este caso para población mapuche, ¿no es cierto? Ese es un programa que en el que se habla de lingüística y se habla de no sé qué, cuántas cosas culturales, pero no tiene nada que ver con metodología o principios de educación mapuche, ¿no es cierto? Entonces es un programa, digamos, político para funcionar que el concepto o que el tema de interculturalidad permite hacer, ¿no es cierto? Tomando referentes como Canadá, como los maoríes en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son programas que naturalmente son programas que le interesa al Estado para poder seguir ofreciendo alguna alternativa de supervivencia a las poblaciones indígenas actuales. Es el caso de Canadá, es el caso de Nueva Zelanda y es el caso de Chile. Entonces, ¿dónde quedan los conocimientos indígenas? Los conocimientos mapuche, en este caso, eh, quedan sin conocerse. Entonces, la investigación académica nos ha permitido a nosotros, como indígenas, descendientes de indígenas, hacer buscar y entregar, digamos, de manera sistemática, sistematizada, estos conocimientos. Entonces, esa es la apuesta que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, Eh, para una valorización, naturalmente, de estas matrices epistemológicas que existen. Entonces, nuestro estudio va desde en dos carriles. Por un lado, la epistemología desde el punto de vista científico, ¿no es cierto?, la construcción de conocimientos, y por otro lado, otras epistemologías, y ahí están la epistemología, en este caso, del conocimiento educativo mapuche. Yo remarco el concepto de educación educativa mapuche, ¿no es cierto?, porque hay otros, está el aspecto social, está el aspecto político, está el aspecto económico, está el aspecto religioso. Y esa parte son investigaciones diferentes, sin desconocer que estamos en el mismo contexto, ¿no es cierto? Pero lo que estudiamos son los conocimientos educativos mapuche. Lo importante de esto es que permite, con los conocimientos que hemos tenido, que tenemos sistematizados, podemos establecer un diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes es el que es una apuesta política, es una apuesta que el sistema escolar necesita incorporar, pero para eso se necesita una comprensión política para que cambie el currículum, los programas de formación, ¿no es cierto?, en la educación básica o lo que se puede hacer en educación. Y aquí hay un aspecto también, una crítica que nosotros hacemos, es a los centros de formación de las universidades, de las distintas instituciones que forman profesores, que forman maestros, ¿no es cierto? Son maestros formados, ¿no es cierto?, desde una epistemología dominante, desde lo que es el sistema escolar, los profesores que egresan, los docentes que egresan, desconocen completamente las epístemes, no conocen los principios ni las pedagogías indígenas. Entonces, difícilmente se puede avanzar con una educación intercultural en ese sentido. La pregunta que plantean si es posible una institución, una educación intercultural, yo creo que es importante aquí tener claro que escapa a lo completamente educativo, sino que es un problema político. Es un problema político como es el problema político por el acceso a la recuperación de territorio. Es el mismo problema, porque son dos aspectos en la colonización que son la pérdida de territorio y la pérdida de lo propio en educación de la formación, por los efectos de la colonización y la pérdida del territorio, y por lo tanto sin medios económicos, sin medios de territorio, no se puede hacer una
educación. Hay que sobrevivir y emigrar y todo. Entonces, esos son los efectos. Respecto a la experiencia que podemos seguir desarrollando o promoviendo a través de la academia, ¿no es cierto? O a través del, eh, para desarrollar, para implementar, para entender de mejor manera las epístemes educativas en mapuche, se necesita todavía, ¿no es cierto?, mucho más investigaciones para poder. Pero para eso nosotros hemos formado, tenemos gente que está formada a través de un doctorado en educación por una línea educación e interculturalidad, ¿no es cierto? Principalmente desde el punto de vista epistemológico y la investigación educativa. Entonces, eso ha sido nuestro desafío y nuestro aporte, diríamos, porque siempre se nos está hablando de aporte, qué aporte hacen o qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, siempre como crítica de que, en un mal sentido, digamos. Entonces, la construcción de la matriz epistemológica mapuche o las matrices epistemológicas indígenas son necesarias para la educación, para tener una alternativa de educación intercultural, ¿no? Eh, Eso es lo que yo puedo aportar para avanzar en la discusión. Sí, Daniel, pues muchas gracias. Evidentemente, la aportación de la presentación que hace Daniel pone énfasis en varios aspectos que son centrales, ¿no? Eh, Evidentemente, todo el trabajo que él y el equipo que trabaja con él y muchas personas que se han formado como el doctor Segundo Quintriqueo y también nuevas generaciones que se han formado a partir del trabajo que Daniel ha desarrollado desde la Católica de Temuco, es fundamental porque aporta justamente en la búsqueda e identificación de aquellos principios epistemológicos y también metodológicos y también pedagógicos de la educación propia mapuche, porque ese es un trabajo muy profundo, muy detallado, que permite, como él bien explica, tener una base sólida para poder ahora sí plantear una educación intercultural donde la educación que viene desde el Estado pueda tener un diálogo de saberes con una educación generada desde la sociedad, cultura y territorio mapuche. Y aquí el tema que él señala claramente es el tema político, ¿no? Efectivamente, la interculturalidad como política de Estado, como política de un Estado como el chileno, como el mexicano, seguramente como el brasileño. Bueno, yo ahí no me permito porque no soy tan profundamente conocedor. El doctor Bruno ahorita nos platicará, pero es el tema político, ¿no? Cómo no hay esta búsqueda de realmente implementar una pedagogía intercultural que parta de un profundo diálogo epistémico, diría yo, más que solamente de saberes. Pues muchas gracias, Daniel. Obviamente, ahora vamos a ceder la palabra al doctor Bruno Caingan y me imagino que al cerrar la presentación del doctor Bruno, vamos a abrir el diálogo con las y los colegas presentes y habrá más preguntas y más reflexiones. Pero muchas gracias por la participación. Adelante, doctor Bruno Caingan. Boa noite, é, Noite. obrigado pelo convite. Queria agradecer esse grupo, né, pelo convite e a alegria de escutar, né, a conversa sobre a interculturalidade. Vou falar de meu povo, né, educação escolar, e começo falando de umas palavras em Caingangue. Para mim, conhecimento indígena ele está na língua.
para compreender uma relação da interculturalidade, é importante a língua. Unchi actum pec wainkaranron fon. Essas palavras, unchi actum, ela significa caminhos antigos dos velhos, caminhos de aprender. E esses caminhos de aprender com os velhos, que vêm dos velhos, ele tem uma centralidade para a construção do conhecimento, que está naquilo que nós chamamos de ancestralidade, aquilo que nós chamamos de narrativas ancestrais, que são aqueles conhecimentos que estão na origem da existência do povo indígena. Então, é importante isso. Quando fala em caminhos, nós estamos falando de metodologias, nós estamos falando de pedagogia, nós estamos falando de conhecimento gerado por um conjunto de pessoas que têm como objetivo de aprender junto, um aprender coletivo. A escola ocidental, ela tem como seu objetivo principal produzir indivíduo, produzir individualismo, que é o oposto que é a educação indígena Caingangue, que é produzir um coletivo. E esse coletivo, ele está, então, nessas relações construída no seu passado. A escola ocidental que nós tivemos em nossos territórios indígenas no Brasil foi uma escola que destruiu nossos conhecimentos, nossas línguas, nossos rituais, nossa cultura, nossos valores, que aqui no Brasil nós chamamos de escola para índio. Escola para índio é uma escola que tem, então, como objetivo central transformar esses indígenas em civilizados. Na ideia da escola para índios, os indígenas são selvagens. Civilizado é o europeu. Esse é civilizado. Então, o modelo de escola, o modelo de instituição de ensino, ele é europeu. Então, esse modelo de escola, né, dificilmente acontecerá a interculturalidade. Para que aconteça a interculturalidade, nós temos que pensar um outro modelo de escola, uma outra instituição educativa. Talvez esse modelo, cada povo indígena constrói o seu modelo. Não há um modelo para todos, como o modelo ocidental. Então, o povo Caingangue, ele tem um jeito, um modelo de escola, ou outros espaços de aprender. Ele tem outros conhecimentos que estão em outros lugares e não na escola. Então, cada povo ele tem uma particularidade que é do seu povo. Uma criança caingangue,
ela tem um jeito de aprender. E um jeito de aprender que é um aprender coletivo. Então, pensar uma escola intercultural a partir dos indígenas, nós também temos que compreender que esse povo caingangue, esse povo indígena, ele se relaciona com outros mundos, não somente com as pessoas. Ele tem uma relação mais ampla e complexa, que é se relacionar com a natureza, com o rio, com a planta, com a floresta, com animais. Então, pensar em interculturalidade é pensar esse modelo mais amplo do que é uma educação escolar indígena. Para que se pense nisso, pensar esse conhecimento caingangue, ele está ligado, né, ligado a uma história do passado. Ele não está numa história do presente. Ele vem do passado, que nós chamamos de ancestralidade. Então é importante pensar isso. Quando nós pensamos palavras indígenas, Unchi Atumpé, nós estamos falando aquilo que é próprio de nós aprender, que é a matriz que constrói o nosso conhecimento. Então a escola, ela precisa dar conta dessas relações, que são a relação com a planta, né, que nós vamos chamar de Ka-ton. Ton é força. Ka é madeira, é árvore. Então, nós vamos dialogar na ideia de diálogo intercultural, nós vamos dialogar com as plantas. No entendimento indígena, no entendimento caingangue, não há uma separação entre ambiente e o ser humano. Há relação de iguais, que é diferente numa sociedade ocidental que separa, fala meio ambiente e aquilo que é humano. Para os indígenas não existe meio ambiente, existe o ambiente. O ambiente como um todo, onde se relaciona essas pessoas, esses seres humanos, com com essa, com essa outra espiritualidade que são a natureza. Aí não há como derrubar floresta. Faz parte da gente, faz parte de nós. Então, pensar em interculturalidade só numa relação entre pessoas fica difícil, porque nós estamos deixando outros seres que nós consideramos seres humanos, a planta, a floresta, o rio, a pedra. Isso para nós é seres humanos. A gente pode dialogar com elas. Então não tem como pensar isso. Compreender, né, aquilo que os caingangue estão dizendo, né, que essa relação com esses seres humanos, eles potencializam a nossa existência no nossos territórios, nas nossas terras. O que não acontece numa relação com o pensamento ocidental. É importante nós pensar nesse conceito de relação de humanos e extra-humano, a palavra reciprocidade.
reciprocidade, para nós indígenas, Caingangue, é uma troca mútua entre nós humanos com a natureza. A natureza nos ensina. A natureza é o centro da produção do conhecimento. Quando nós destruímos a natureza, nós não produzimos mais conhecimento. É isso que leva, é essa destruição que leva à crise mundial. Nossas instituições, universidade, está em crise. Ela está em crise. Ela precisa se realimentar desses conhecimentos indígenas. Porque nós, na universidade, nós, professor da universidade, nós produzimos um conhecimento que não existe uma prática. E os indígenas têm o conhecimento e a prática. Falar de interculturalidade, a partir do povo indígena, é falar de uma prática e não de uma teoria, de um pensamento. Então, é esse caminho que a gente vai dizer que não se separa o homem da natureza. A Amazônia, todo mundo quer proteger a Amazônia, floresta, mas não quer proteger aqueles que protegem a floresta, que são os indígenas. Olha a floresta, mas não olha o que está dentro da floresta, aquilo que alimenta, aquilo que protege a floresta, aquilo que protege o rio, aquilo que protege as plantas, os animais. Então, a interculturalidade, ele vai muito mais além daquilo que nós discutimos nos nossos meios acadêmicos. E aí, para mim terminar minha fala, para abrir para a conversa, eu não consigo compreender a interculturalidade se eu não estudar os escritos feitos por indígenas. Os indígenas têm produzido muita escrita nesse caminho da interculturalidade. Porque os escritos indígenas fazem um trabalho interessante que a gente não se dá conta. Que eles escrevem a partir de uma prática. As escritas interculturais indígenas é a teorização de uma prática já experimentada. Quando eu estudei interculturalidade nos meus estudos, eu não sabia o que fazer com essa palavra interculturalidade. Mas quando eu fui conversar com os velhos da minha comunidade, eu entendi que eles eram interculturais há muito tempo. Aí fui entender os autores com quem eu dialogo, que são os indígenas. Davi Copenaua, Ailton Krenak, Jerzy Baniwa. E o Jerzy Baniwa diz assim que os indígenas sempre foram interculturais, né? Desde a chegada do primeiro europeu, né? No México, no Brasil. Ele diz assim: nós acolhemos os europeus. Os europeus não acolheram a gente. Eles destruíram a gente. Aí ele vai dizer, então, nós somos interculturais. Nós temos que ensinar a interculturalidade ainda para a universidade. Fala do Jerzy. Davi Copenaua, ele diz que
Ele não consegue entender, quando ele chega na Europa, por que tanta pedra lá? Por que tanta pedra? Por que que me chamaram lá da minha floresta para mim vir falar para vocês, se vocês já destruíram o que era de vocês? Então, são uns pensadores indígenas com quem eu tenho tentado aprender, além dos meus velhos aqui da minha comunidade. Muito obrigado. Graças. Muitíssimo obrigado, Dr. Bruno Caingangue. É muito importante, né? E interessante sempre escutá-lo, escutar sua aula e, e buscar aprender, né? Com você, com Gerson Baniwa, Ailton Krenak, Davi Kopenawa e outras tantas pessoas também, outros tantos intelectuais e outras tantas intelectuais indígenas, que certamente aprofundam muito a noção e a prática, né, da interculturalidade crítica. É muito bom, né, pensar junto com você, em diálogo, e aprender a escutar mesmo, né, esses doutores, sábios, intelectuais, guerreiros e guerreiras indígenas do Brasil e de outros países da América Latina. E é muito interessante aqui para a gente também, para o nosso grupo, colocar em perspectiva, né, as experiências de países distintos e conseguir pensar em similaridades e diferenças. Me parece que, né, tanto o Dr. Gervásio, o Dr. Daniel, o Dr. Bruno estão aí falando de um processo de escolarização absolutamente violento, né, imposto, desde um processo de dominação do não indígena, né, de uma tentativa de dominação do não indígena por sobre as populações indígenas, né, um processo de escolarização que apoia o genocídio, que apoia a colonização e a dominação, e que tem a ver, né, como vocês muito bem colocaram, tanto com o controle da terra, do território e dos recursos, né, para geração de capital, mas que essa geração de capital é completamente vinculada também a uma dominação do conhecimento, dos saberes, das práticas, dessa dimensão epistemológica que você nos apresenta, né? Então, pensar nisso, a interculturalidade, não apenas como relação entre pessoas e culturas distintas, mas a partir, né, a interculturalidade a partir de outras epistemologias efetivamente, a partir do pensamento do povo caingangue, a partir do pensamento de outras populações indígenas, né? E assim entender que, bom, as políticas interculturais estão aí em debate, em disputa, há noções, né, há perspectivas distintas, há experiências exitosas, porém há avanços, portanto, mas há limites também, né? Onde se colocam nas instituições noções, né, e problematizações como você traz, né? A reciprocidade, a ancestralidade, a espiritualidade, o coletivo, né? Como fazer de uma instituição que historicamente é criada, né, e é imposta para a dominação, que vem se transformando, mas como fazer uma instituição entender efetivamente, desde uma perspectiva epistemológica, né, o valor, a riqueza
científica de conhecimento presente em outras línguas, como você acaba de nos apresentar, outras maneiras de ser, outras maneiras de avaliar, outras maneiras de se fazer a gestão da instituição, outras maneiras de se falar, né? Como fazer uma instituição entender que sustentabilidade tem a ver com espiritualidade, tem a ver com reciprocidade, e ela pode ser entendida e praticada em outras línguas e linguagens, né? Então, acho que você nos dá aí uma grande aula, Bruno, e eu fico muito com essa pergunta, né? Que já vem aí da pergunta também, já vem aí da fala do Dr. Daniel e também do Dr. Gervásio, né? Que é essa, em que medida que uma instituição educativa forjada aí num processo de colonização consegue efetivamente estender esses entendimentos, né, e transformar, portanto, linguagens, gêneros textuais, trazer oralidade, pensar na espiritualidade, trazer efetivamente para a sua estrutura, né, para suas dinâmicas, para o modo como entende, forma as pessoas e pensa o conhecimento, outros princípios de organização do mundo, né, como os princípios Cangang, Mapuche e dos povos indígenas. Então fica aí uma grande aula, né, para a gente conversar e debater. Certamente não é coincidência que eu e o professor Bruno estávamos conversando justamente sobre isso, né, professor Bruno? Hoje à tarde, né? Como ter instituições que efetivamente escutem e entendam a partir também de outras matrizes epistemológicas, né? Como fazer com que esses cursos, as políticas, as ações contemplem concretamente, profundamente a pluralidade, né? Eu compartilhei aqui também no nosso chat uma das publicações, né, do Dr. Bruno Cangang, que tem a ver com a tese de doutorado dele, que foi publicada pela revista Pirran, que é também um espaço de autoria indígena e de escuta, né, desses conhecimentos. E, enfim, passo a palavra então para o meu amigo e parente Stefano, agradecendo muito sua fala, Bruno, sua aula, assim como as falas e aulas do Daniel e do Gervásio também. Sí, muchas gracias, Alexandre, por el comentario a la presentación del doctor Bruno. Ahora tenemos ya dos personas que han levantado la mano para formular algunas preguntas, bueno, ya tres, formular algunas preguntas, algunos comentarios a nuestros ponentes. Vamos a comenzar con Elías Nazareno, continuaremos con Andrés Augusto y en tercer lugar Enrique Rivera. Vamos a escuchar las tres preguntas y después vamos a devolver la palabra a los ponentes para que las retomen en su segunda intervención. Adelante, Elías, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar compartiendo este lugar, ¿no? De tanto diálogo y de tantas experiencias muy, muy interesantes. Y bueno, soy profesor aquí en la Universidad Federal de Goiás, del Instituto Tacnarracan, de formación superior de profesores indígenas también. Y bueno, lo que tengo a decir es que escuchando las charlas, ¿no? Las ponencias de los tres profesores, de los tres doctores, hace algunos años tengo tenido investigando la impresión de que ha habido muchos cambios constitucionales en Latinoamérica que aseguraban
por lo menos en términos de derecho, el acceso a una educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, ¿no? Que estuvieran, por ejemplo, en el caso brasileño, basado en procesos propios de aprendizaje y procesos interculturales, ¿no? Pero lo que sí tengo percibido, y ahí es una pregunta para los tres ponentes, sí, ya son casi 30 años de cambios y de estructuración de la educación intercultural, sea a nivel de la educación básica, sea a nivel de la educación superior. Y me parece que en algunos países, he leído hace poco un artículo sobre el Ecuador, y cómo a despecho de los cambios constitucionales que garantizaban o deberían garantizar una educación intercultural, muchos de estos cambios no se tornaron efectivos, ¿no? Entonces, no sé si esto está en lo cierto, porque conozco un poco más la realidad brasileña. Entonces, mi pregunta es, después de pasados 30 años casi, ¿no? de cambios constitucionales, institucionales, ¿cuál es la impresión, cuáles son los datos, los éxitos que podemos decir que la educación intercultural ha traído a nosotros, ¿no? Porque me acuerdo de una vez que estuve ahí en México en el 2009, en Ciesas, en Mérida, en el Yucatán, justo para un seminario sobre educación intercultural, y ya habían algunos de los ponentes que decían que la interculturalidad ya estaba en crisis, ¿no? En esta época, en el 2009. Entonces, hoy yo tengo impresión de que en Brasil, por ejemplo, hemos logrado muchos cambios, pero gracias a la organización y la intervención de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas, que mismo en tiempos tan sombríos como el del antiguo presidente, hemos logrado mantener los cursos de educación intercultural funcionando. Entonces, la pregunta es muy sencilla, ¿no? Si han ocurrido cambios efectivos en México, en Chile y en Brasil, en el caso de Bruno Caingangue. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Es una pregunta muy importante. Vamos a escuchar las otras dos preguntas para después devolver la palabra a nuestros ponentes. Entonces, ahora Andrés Augusto Arias, amigo y colega de Nayarit, adelante. Hola, ¿sí me escuchan, nada? Bien, gracias. Pues felicitar las tres participaciones muy interesantes, y también me despertó muchas reflexiones sobre las complejidades de tanto de las prácticas como de los discursos que se asumen como interculturales. Justo una de las reflexiones es esa dimensión política activa que tiene o que deberían tener todas las políticas interculturales, perdón por la redundancia, pero creo que lo hemos visto claramente, porque no se trata solamente de relaciones en el campo educativo, sino aquí se ha hablado justo de la profundidad. Y a mí hasta se me hace más relevante ya empezar a hablar de esta relación interepistémica, justo como ustedes lo están planteando, porque están procesos y prácticas y formas de entender la naturaleza, la relación con las otredades. Entonces está lo ontológico, está lo político, lo epistémico. Y bueno, no quisiera tomar mucho tiempo en esa reflexión. Lo que le quisiera aprovechar es justo en esa dimensión compleja y profunda de la necesidad de un diálogo interepistémico e interontológico. Eh, Me gustaría saber la opinión de los colegas en torno a la dificultad que existe de las sociedades dominantes y de esta cultura occidental dominante, que es la escuela y sus instituciones y lo escolar, justo para dar lugar a otras formas de entender lo educativo y otras formas de nombrar las relaciones
entre enseñantes o entre aprendizajes o incluso de producir formas de, de relación y de relaciones económicas y relaciones políticas. Es decir, en cada país supongo que son dinámicas distintas, como lo han comentado, y me parece que una buena opinión sobre esa dificultad que tiene, que existe en la sociedad dominante para dar espacio y abrir a esa pluralidad epistémica que podemos estar viendo ya como por ahí en el horizonte. Esa es mi pregunta para los tres. Stefano. Excelente, gracias Andrés. Muy clara la pregunta, muy importante. Seguramente puede ayudarnos a complejizar más las reflexiones. Y tenemos al colega de Perú, el doctor Enrique Rivera, que también ha levantado su mano. Enrique, buenas tardes, bienvenido. Escuchamos. Buenas tardes, estimados colegas. Gusto de verlos después de algún corto tiempo. Bueno, me parece interesante estas reflexiones que vienen de distintos países, porque bien sabemos que lo que ocurre en México es distinto a lo que ocurre en Perú. En Perú yo estoy percibiendo que la interculturalidad, si bien se sigue trabajando a través de las políticas públicas, hay muchas leyes que abogan por la interculturalidad, pero lamentablemente en el campo educativo, en la zona donde yo conozco más y donde trabajo, que es en la ciudad de Puno, en la región Puno, que es una región eminentemente, bueno, más del 90% de la población se autopercibe como indígena. Entonces, pero vemos que todo lo que se está haciendo con la educación intercultural bilingüe como que está ahí quieta, como que se va debilitando. Si lo comparo con lo que se hacía hace 20 años, veo mucha debilidad en la EIB. Entonces, esto me lleva también a preguntar, principalmente al colega Daniel de Chile. Él ha hablado sobre la educación intercultural entre los mapuches, entendiendo que es el pueblo más grande indígena chileno, se conoce, se ha escrito bastante sobre ello, pero ¿qué está ocurriendo con los otros pueblos? ¿Qué está ocurriendo con la interculturalidad en la educación del pueblo quechua, del pueblo aymara, del pueblo diaguita, ¿no? Como digamos, los más representativos? Y para el doctor Bruno, tiene mucha razón cuando el doctor Banigua afirma que siempre existió interculturalidad entre los indígenas y los conquistadores. Sin embargo, ya hará 30 años, Javier Albo observa en esa situación. Sí existió interculturalidad, pero fue una interculturalidad negativa, porque no era con los criterios que hoy en día nosotros manejamos de la interculturalidad relacional, y con los aportes que nos trae consigo la interculturalidad crítica. Entonces, la pregunta para el doctor Bruno. Doctor Bruno, você acha que a interculturalidade pode ser posible no Brasil de hoy? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy interesante que tenemos que las tres preguntas que han llegado llegan de tres contextos latinoamericanos, ¿no? Diferentes. Vienen de Brasil, vienen de Perú, vienen del propio México. Entonces, bueno, devolvemos la palabra en el mismo orden de la participación a nuestros tres invitados. Vamos a comenzar con el doctor Gervasio, vamos a continuar con el doctor Daniel Quilaqueo y vamos a terminar esta ronda de respuestas con el doctor Bruno Caingan. Entonces, tenemos todavía media hora de esta sesión, entonces tomen, digamos, en cuenta unos 10 minutos cada uno para poder contestar estas preguntas y también para añadir otras reflexiones que ustedes consideran importantes hacer a partir de lo que han escuchado de sus propios colegas ponentes. Adelante, Gervasio.
Tiene que ver con esto, con lo que decía la pregunta que tanto se ha avanzado con la interculturalidad, un poco lo que yo decía hace rato, es que hay avances, digamos, en muchas de estas situaciones de lo que se ha planteado en los diferentes niveles educativos. Sin embargo, algo que en México, o por lo menos a través de las escuelas normales así denominadas, pues se ha prolongado mucha estas cuestiones, ¿no? Sobre todo las normales interculturales, así nombradas también. Por ejemplo, la escuela normal donde yo laboro o la institución donde yo trabajo, hace, hace unos años, en el 2022, se planteó una nueva forma curricular donde se plantea directamente el trabajo con las lenguas y culturas originarias. Sin embargo, aquí tendremos que ver dos cuestionamientos o dos aspectos. Por un lado, debemos de visualizar lo que se pretende trabajar desde los pueblos, desde las culturas que estamos como favoreciendo esta parte, es decir, de cómo retomar esos saberes, esos conocimientos desde las propias culturas en el análisis que se hace. Yo decía hace rato, por ejemplo, que muchas lenguas, muchas culturas no tienen el verbo saber o conocer, por decir algo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una connotación de cómo prolongarse hacia esas otras cuestiones. Es decir, cuando hablamos de saberes comunitarios o conocimientos comunitarios, algunas lenguas o pueblos dicen, nosotros no tenemos conocimientos, tenemos sabidurías o tenemos visiones comunitarias, ¿no? Entonces, eso es muy importante, justamente porque la pretensión es como retomar esos saberes propios o esas connotaciones propias o esos elementos propios de cómo se entiende, cómo se relaciona con el cosmos, con la naturaleza, con todas esas cuestiones. Ese es por un lado, pero aquí viene con la otra pregunta que se hace, ¿cómo ahora poder amalgamar eso cuando nosotros estamos en una institución superior por un lado, pero es una institución oficial? Es decir, que tienes que cumplir con ciertas cuestiones. De entrada, en México decimos que hay que asignar calificaciones, no poner un número en el caso de nosotros. Luego, en el caso de los chicos, tienes que cumplir con un documento recepcional o titularte con un documento de grado, pero también debe tener otras características. ¿Qué características? La parte oficial ya te dice, debe tener estos apartados, debe de cumplir ciertos requisitos, ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que debemos de entender, por un lado, justamente, cómo retomar estos espacios, estos elementos comunes propios y desde donde se rescata, pero también del otro lado, cómo justamente concretar con esta perspectiva ahora oficialista, que tienes que cumplir con ciertas características para que te puedan avalar un documento, para que te puedan avalar un título o te puedan asignar un título y con ese título justamente ya puedes después ir a trabajar, ¿no? En el espacio correspondiente. Sin embargo, nosotros justamente creo que es la apertura que se ha dado ahora, es decir, que nosotros hemos impulsado estas características propias de cómo atender como estos elementos, ¿no? De entrada, nosotros los chicos, los estudiantes hacen su documento de manera bilingüe, primero en la lengua propia y después lo interpretan y lo pasan al español, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ese lado, digamos, se está logrando impulsar muchas de estas situaciones, muchas de estas cosas de poder lograr esta cuestión de la interculturalidad, pero ahí es donde viene el matiz también. Debemos entender entonces, con esto que estoy planteando, es que la interculturalidad justamente muchas veces se queda a nivel discursivo o a nivel de política educativa o política pública, como lo queremos denominar. Sin embargo, viene la otra parte que se ha impulsado desde abajo, desde lo propio, que es ahí donde las comunidades o los propios estudiantes han encontrado otros elementos, ¿no? De poder decir, estos somos lo que denominamos nosotros mismos o así lo denominamos nosotros. Pero sabemos que justamente eh, lo que se ha planteado en esta interacción ahora con el otro, con esta visión, porque la intención siempre hemos dicho nosotros, no es nada más encerrarse
en el mundo propio, sino que es partir del mundo propio, de los conocimientos o elementos comunitarios locales para poder luego justamente ahora dialogar con el otro, ¿no? En esa perspectiva y no al revés, porque al revés luego pues no hay esos elementos de cómo entenderlos, ¿no? Más bien en esta cuestión ahora de lo, de lo particular o de lo que es mío para poder entender el otro, ¿no? En ese sentido y en esa perspectiva de cómo ir como visualizando estas cuestiones y de esa manera justamente entender, nuevamente repito, desde lo discursivo existe una interculturalidad que lo podemos entender desde diferentes perspectivas, pero desde lo propio también hay formas de nombrarnos, ¿no? Cómo nos educamos, cómo crecimos, cómo tenemos esa visión de relacionarlos con el mundo, ¿no? Y entonces en cada una de estas culturas va a tener esa proyección y justo en esa medida luego poder adentrarnos en el otro contexto, ¿no? Sin embargo, hoy día sabemos y hay quienes cuestionan justamente esto cuando hablan del purismo lingüístico, del purismo cultural, ¿no? Y entonces eso es como las otras cuestiones o los otros retos que nos enfrentamos. Es decir, cuando alguien dice, no, pues tú ya ni hablas bien la lengua, ¿no? O ya ni conoces bien esto, pues, y yo lo hablo mejor que tú, o aquel habla mejor, o la variante de aquel otro es mejor. Entonces, entre los mismos pueblos empiezan a surgir estas cuestiones y eso nos mete nuevamente en un dilema de esta cuestión del entendimiento lingüístico, ¿no? Entonces, y eso no abona a esto que estamos diciendo, ¿no? Sin embargo, en esta perspectiva de trabajar con y desde las lenguas y las culturas, pues va proyectando cosas y en esa medida poder ir como encontrando estos caminos, ¿no? Entonces, como se menciona en la interrogante ahorita, entonces se está dando pasos, se está logrando elementos de cómo justamente elevar el entendimiento, porque eso siempre ha sido como el dilema, ¿no? De cómo el otro, estamos luchando de cómo el otro pueda entender lo que realmente estamos nosotros proponiendo y que le dé una validez, pero esa validez pues se convierte en un papel a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se está logrando ciertas pautas, pero también hay comunidades y hay otros elementos donde dicen, pues nosotros no queremos que nos reconozcan como tal. Nosotros tenemos como nuestra propia formación, nuestra propia organización, y en esa medida lo estamos entendiendo y estamos planteando de esa manera, ¿no? Entonces, hay varios elementos, ¿no? Y eso es lo que hace muy compleja esta cuestión de, por un lado, hablar de la interculturalidad en el ámbito educativo y su relación ahora de cómo se aterriza realmente o directamente en los ámbitos específicos de los territorios o de los pueblos o de las comunidades originarias y ese entendimiento que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, eso es como alguno de estos planteamientos que habría que entender, ¿no? Gracias. No, muchas gracias, Gervasio. Muy, muy interesante lo que nos comentas y agradecemos esta reflexión y pasamos la palabra rápidamente al doctor Daniel. Gracias. Bueno, respecto a lo que pregunta Elías, ¿qué ha pasado en estos 30 años de cambio? Dice, ¿no? ¿Cuál es la impresión de la educación intercultural? Para nuestro caso, esto tiene raíces históricas siempre, ¿no es cierto? Y siempre es el mismo problema. Eh, yo dije que teníamos un programa creado por el Ministerio de Educación, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que partió de los años 90 del siglo pasado. Pero esto tiene una raíz por las reivindicaciones sociales de los pueblos indígenas del mundo, ¿no es cierto? Con la convención de la OIT del convenio 169, ¿no es cierto? Que deben acatar los estados, creado por los mismos estados en todas maneras. Pero eh, a partir de eso, también el movimiento social mapuche indígena en Chile, eh, también se creó una ley indígena que permite, de alguna manera, incorporar lo que
el convenio 169 plantea, ¿no es cierto? Obedeciendo a eso, aparece una interculturalidad propuesta dirigida desde el Estado, ¿no es cierto? Como yo decía antes, como una nueva forma de violencia epistémica. ¿Por qué? Aparece la lengua como el principal elemento. La lengua ha sido para nosotros, para el caso del pueblo mapuche, el principal medio de colonización y de dominación. Primero por los misioneros y los ejércitos, ¿no es cierto? Y después por la academia. La academia estudia la lengua, las universidades, los lingüistas estudian la lengua no para los indígenas, estudian como una cuestión teórica, ¿no es cierto?, solo desde un punto de vista cultural, y desde el punto de vista social o político no hay nada. Por lo tanto, es muy interesante como estudio, pero no llega, no contribuye a lo que es la violencia epistémica, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, racializada, con efectos de discriminación. Entonces, ese es el problema político del cual nosotros vemos. Y ese problema político es un problema económico. Además, porque los indígenas en Chile y los mapuches en particular no tienen los medios económicos para pagarse una educación de calidad, para ir a la universidad. Los que ingresan a la universidad tienen problemas para continuar, abandonan porque no tienen recursos, no tienen los medios. Entonces, esa es la consecuencia de esta interculturalidad y de estos cambios que han habido estos 30 años. Con respecto a la pregunta de Andrés, ¿no es cierto?, la necesidad de diálogo epistémico, ontológico, ¿no es cierto?, respecto, ¿cuál es la dificultad? Es como dijo Bruno, la naturaleza, ¿no es cierto?, es la base del conocimiento. Y esa forma de construir las epístemes a partir de la relación naturaleza, de territorio, persona, ¿no es cierto?, es la que dificulta para ingresar a las aulas, para ingresar al medio educativo. Entonces, esto lleva a que los indígenas unilateralmente son interculturales por una necesidad histórica. Además, no es por una voluntad propia, sino que es una necesidad de supervivencia que ha llevado a poder negociar, a poder continuar existiendo. Entonces, se habla de lo que se dijo que también que era una interculturalidad negativa. Yo creo que es cierto, va en ese sentido, ¿no es cierto? Y, y con respecto a la pregunta, ¿qué ocurre con los otros pueblos indígenas? Ocurre exactamente lo mismo, ¿no es cierto? En Chile, con los otros pueblos indígenas, eh, eh, están acatados a lo que dice el convenio 169 y lo que ha decretado como programa de educación intercultural bilingüe el Estado, el Ministerio de Educación. Entonces, con la misma situación basada principalmente en aspectos lingüísticos y no desde una perspectiva de conocimiento propio, de conocimiento educativo, puesto que los conocimientos indígenas, todo se puede traer. El acto de conocer, de construir conocimiento, está en todos los pueblos del mundo, con diferentes nombres, pero existe. Entonces, ese acto de conocer es el que nos debe llevar a retomar las epístemes indígenas para el caso de la educación y también para otras políticos o económicos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo puedo decir. Sí, muy claro, Daniel, muy claro, muy preciso en plantear justamente esas respuestas que también como en el caso de Gervasio son bastante contundentes, ¿no? Pero continuemos con Bruno, por favor, para que puedas también abordar las preguntas que te han formulado. Muito obrigado. Buena. São perguntas importantes, perguntas também difíceis de responder. Mais uma fala. Mas eu queria falar, né, a respeito da primeira pergunta, dos 30 anos, dizer que aqui no Brasil tem
Constituição Federal de 1988, no artigo 210, ela diz que a, a escola indígena ela pode usar a língua indígena e também seus processos próprios de aprendizagem. Essa é uma grande abertura, uma conquista do movimento indígena, para que se possa pensar em como fazer uma educação intercultural. Aqui no Brasil, as escolas elas são específica, diferenciada, bilíngue, intercultural e comunitária. Há uma dificuldade de pensar uma educação intercultural, né? O sistema brasileiro de educação, ele é organizado a partir de conhecimentos não indígenas. Essa organização da escola, para que tenha uma educação intercultural, ela precisa ainda estar mais aberta para os conhecimentos produzidos pelos indígenas, produzido pela oralidade. Então, há uma dificuldade, embora tenha avanços nesse sentido, mas há uma dificuldade de implantar, de fato, uma escola, uma educação intercultural nas terras indígenas. O que dificulta, né? O que dificulta a ideia de um diálogo interepistêmico. Se nós temos dificuldade de trazer os conhecimentos para esse diálogo intercultural para dentro da escola, nós não vamos ter um diálogo interepistêmico. Também pensar nessa ideia do diálogo interepistêmico, a gente também poder pensar como que esses conhecimentos produzidos pelos indígenas há mais de 500 anos não têm espaço nessa escola aqui no Brasil. Na universidade, meu papel de professor indígena é provocar esses conhecimentos dentro da academia. Aí é importante que a gente possa, no meu caso, como professor dentro da universidade, trazer aquelas produções publicadas, pesquisadas por indígenas. Porque a universidade, ela não tem esse hábito, esse costume de ler escritos indígenas. A partir desse movimento, a gente pode pensar num futuro produzir um diálogo interepistêmico. A partir de outras matrizes de conhecimento. Então, há essa dificuldade dessa relação, desse diálogo. Mas eu acredito que é possível. Ele é possível, né? Porque quando nós pensamos uma escola intercultural, nós estamos pensando que é a partir dessa interculturalidade, dessa escola intercultural, que a gente pode construir uma outra sociedade. Se nós não conseguir
construir essa escola, esse diálogo intercultural, nós vamos ter dificuldade de ter uma outra sociedade diferente da que nós estamos vivendo. Então, é importante essa construção desse diálogo interepistêmico, desse diálogo intercultural, para nós atingir uma outra sociedade com outras pedagogias, com outras ciências que ainda os indígenas possuem em seus territórios. Então, para me responder a última pergunta, eu acho que é possível produzir a interculturalidade no Brasil, em termos de conhecimento. Porque a relação entre as pessoas, entre as culturas, ela existe. Agora, nós temos que avançar nessa relação da interepistemologia. Aí nós podemos construir um diálogo intercultural naquilo que Jerzy Baniwa diz, que os conhecimentos ocidentais e os conhecimentos indígenas, eles precisam estar na mesma condição de igualdade, onde nenhum nem outro é melhor ou pior do que o outro. Então, isso é possível ser construído. Agora, nós precisamos trabalhar mais, trabalhar muito, né, para essa construção dessa outra sociedade. É nesse momento que eu penso que o conhecimento ocidental ele está em crise. E ele precisa desse conhecimento desses povos indígenas que podem, então, produzir uma outra sociedade diferente dessa que nós vivemos. Graças. Muito obrigado, Bruno. Creo que justo lo que el doctor Kaingan menciona al final es una de las lecciones que aprendemos cuando escuchamos a colegas que nosotros denominamos intelectuales indígenas, como son el doctor Bruno, el doctor Daniel, el doctor Gervasio, que nos explican algo que a lo mejor no se ha puesto en la mesa en este conversatorio, pero que está tan claro como tener un elefante enorme aquí entre nosotros, que quienes necesitamos más de la interculturalidad somos justamente quienes no pertenecemos a los pueblos originarios y quienes desde una academia eurocentrada, una academia occidental, no hemos sabido entender la crisis profunda de la epistemología occidental, de nuestras formas de enseñar, de nuestras formas de aprender, de nuestras formas de relacionar el conocimiento con la vida. Y cuando les escuchamos, nos damos cuenta que el reto es un reto sobre todo de la academia. La academia necesita descolonizarse, necesita aprender a deconstruir el racismo, necesita aprender a deconstruir estas formas muy propias de la universidad, de hacer menos los otros conocimientos porque no tenemos la capacidad de mirar la pobreza del nuestro de conocimiento. Pero bueno, esto será un tema de otros conversatorios. Yo quiero cerrar porque, bueno, son las 5, horario de México. Queremos cumplir con los tiempos que hemos planteado, agradeciendo infinitamente al doctor Gervasio Montero, al doctor Daniel Quilaqueo, al doctor Bruno Kaingan, pero también a todas y todos quienes han tenido el interés de participar en este conversatorio que, les recuerdo, se ha realizado en el marco del trabajo que se hace desde el grupo de trabajo ALA de interaprendizajes y nuevas cartografías interculturales,
que coordinan los colegas Mariano Díaz y Alexandre Herbeta, y del cual nosotros también participamos. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Yo cerraría, Alexandre, en cuanto coordinador del GT. No sé si tú quieras dar una palabra de cierre para que, y también recordar las próximas citas que tenemos como GT. Muchas gracias, muy obrigado. Pues muchas gracias, Stefano. Y pues muy rápido, ¿no? Me gustaría también agradecer muchísimo, ¿no? Al doctor Bruno, al doctor Gervasio, al doctor Daniel, los colegas y amigos. Agradecer muchísimo a usted, Stefano y Esteban también, ¿no? Que se pusieron con ánimos para organizar este muy importante momento, ¿no? Una vez más tuvimos pues gran clases, ¿no? Una gran conversación, muitas enseñanças e nos quedamos acá com desafios para nós outros e nós outras, não? Justamente lo que os companheiros hablaram, não? Pues como tratar a crise que a humanidade vive, não? Pues vinculada a um pensamento monocultural, como escuchar efectivamente desde outras matrizes epistemológicas e como pensar em, pues, mesmo em nossas instituições onde actuamos, onde trabalhamos, onde temos relações, pero hasta que ponto as instituições logram ou não logram hacer pues los caminos planteados acá, ¿no? Por nuestros compañeros. Tenemos entonces, seguimos con el gran desafío y es muy importante tenemos en cuenta pues los grandes problemas, ¿no? Y escuchar a estas personas, ¿no? Muy importantes que están hace tiempo pues en esta lucha, ¿no? Que es epistemológica y política, algo muy importante para nosotros acá. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas, ¿no? Las personas que estuvieron acá con nosotros. Refuerzo la invitación, ¿no? Para aún quien no es del grupo, para que se acerque al grupo, ¿no? Saludos también a mi amigo Mariano, coordinador del grupo, que está presente y en muy poco tiempo vamos a tener un otro movimiento como ese, ¿no? Que la compañera Lilia también que está acá presente. Saludos a usted también, Lilia. Vamos a tener muy pronto un otro momento como ese, ¿no? Organizado desde Argentina y pues seguimos juntos y juntas. Muchísimas gracias a todos y a todas.